Iniciar grabación. A ver, vamos a esperar que aparezca el puntito rojo. ¡Listo! Ahora sí, la clase ya está siendo grabada. Ahora sí, comparto la pantalla. El día de hoy vamos a hablar de la filosofía en el siglo XIX. Ese es nuestro penúltimo seminario. Más o menos hoy día vamos a hablar de Hegel, Marx y si llegamos a Nietzsche, ¿no? Si no, se los dejo como tarea para que lo repasen nomás. Pregunta, ¿se mira en la pantalla o todavía no? Sí se ve, profesor. Sí se mira, listo. Entonces, arrancamos por acá. Dice así. El siglo XIX, pregunta de examen de admisión, el siglo XIX, pregunta de examen de admisión, ¿fue el apogeo de quién? De los alemanes. La pregunta de examen de admisión decía, ¿no? ¿Cuál fue la época de mayor apogeo alemán? Respuesta correcta, respuesta Bryce, el siglo XIX. Porque en el siglo XIX vamos a encontrar tres alemanes, Hegel, Marx y Nietzsche. Hegel, Marx y Nietzsche. Bueno, arrancamos por acá. Hegel, representante 1. Hegel es el máximo representante del idealismo. Hegel es el máximo representante del idealismo. ¿Quién creó el idealismo? El idealismo lo creó Platón. ¿Pero quién es el máximo representante? Hegel. ¿Quién lo creó? Platón. Pero máximo representante, Hegel, ¿no? Hegel, para describir su teoría, que por cierto es media compleja, ¿no? Cualquiera entiende a Hegel, usa tres conceptos. La dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? Es el motor del desarrollo, es el motor del progreso. También pregunta de examen de admisión. ¿Qué elemento desde la óptica hegeliana es el motor de todo? Es el que hace todo, es el que pone todo, es el que crea todo. La dialéctica, respuesta correcta, respuesta Bryce. También habla de la historia, es el segundo concepto de Hegel. Y por último, la idea absoluta. ¿Qué es eso de la idea absoluta? Ahorita les voy a explicar. Frase hegeliana. No ha venido en exámenes de admisión, pero sí han preguntado de ella en muchas prácticas que hay en los CEPREUNSAS. Entonces, puede ser que pueda venir también. Todo lo real es racional y todo lo racional es real. Todo lo real es racional, todo lo racional es real. Eso es lo que pensaba Hegel, ¿no? Sigamos. ¿Cuál es el libro más importante de Hegel? La fenomenología del espíritu. ¡Ota, qué nombre pa' feo! Sí, pues, ¿no? Pero en realidad, cuando les explique, se van a dar cuenta que tan feo no es, ¿no? Oiga, profesor, ¿qué significa eso de fenomenología? Fenomenología es un sinónimo de evolución. ¿Qué es la fenomenología? Es un sinónimo de evolución. En realidad, el libro debió haberse llamado La evolución del espíritu, o en plural, las evoluciones del espíritu. Pero no le pusieron pues ese nombre, ¿no? Quiso ser técnico Hegel y le puso de nombre la fenomenología del espíritu, ¿no? Les cuento ya. Hegel, que es idealista, pensaba de que antes de que progrese el humano, progrese el espíritu. Por ejemplo, le voy a poner el ejemplo de Charles Darwin, ¿no? Charles Darwin es el científico que comprobó que el humano evolucionó, ¿no? Ramipithecus, Ardipithecus, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, etcétera, ¿no? Hegel dice, antes de que progrese el humano, progrese el espíritu. En realidad,
lo que hace que el humano progrese es que primero progrese el espíritu. Por eso era idealista, ¿no? Por eso era idealista. Su libro llamado La fenomenología del espíritu es la descripción histórica de cómo progresó el espíritu. Por eso les digo, se debió haber llamado la evolución del espíritu, ¿no? Pero él le puso de nombre la fenomenología del espíritu. Yo me imagino que alguien le habrá preguntado a Hegel, ¿y cómo sabes tú que progresó el humano, no? ¿Cómo compruebas tú que el humano progresa? Y Hegel dice lo siguiente, ¿no? Porque el humano cada vez que pasa el tiempo es más libre, es más independiente. ¿Cómo comprobamos que el humano progresa? Por la libertad que tiene, ¿no? Por ejemplo, más o menos los derechos del niño son del año 1951 y los derechos de la mujer son del año de 1950 y los derechos humanos son de 1948. O sea, más o menos hace 70 y tantos años, ¿no? Pregunta, ¿hace 80 años atrás habían derechos o no habían derechos? Toc, toc. ¿Habían o no habían? Sí. No. Sí. No. No, no. Si les estoy diciendo que vienen de hace 71 años. No. Había. Hace 80 años no habían, pues, ¿no? No habían, ¿no? Y sí. Es el detalle primordial, ¿no? Sigamos. ¿Hoy en día tenemos derecho o no? Sí. Claro. Sí. Sí, Claro. hoy en día sí. Pregunta, ¿qué le habrá contestado un papá a su hija hace 90 años si le decía, quiero estudiar en la universidad? ¿Le habrá dicho que sí o que no? A la casa. A la cocina. Ajá. A la cocina. De repente el papá bonito le decía, no, mi amor, es que sabes que tú eres mujer y tú has nacido para trapear, encerar, lavar, no para estudiar. La sociedad no permite mujeres en la universidad. Hoy en día, ¿pueden ir a estudiar o no pueden ir a estudiar? Sí. Sí. Hacen de Sí. todo. Hoy en día sí. Todo. Hoy en día tú haces doble tarea porque sigues lavando, encerando, trapeando, pero además estudias o no. O te han quitado las responsabilidades. O alguna de ustedes, o alguna de ustedes le dice a su mamá, mamá, yo no voy a trapear, yo no voy a lavar, yo no voy a encerar, pero voy a estudiar. No, tu mamá te dice, estudia, pero igual lava, trapea, encera, o sea, es el detalle, ¿no? Firmó. Es el detalle, ¿no? Algún vago debe haber por ahí, pero generalmente no. Ahora tenemos doble chamba, ¿no? Doble labor. Ahora bien, tres conceptos generales de Hegel, La idea absoluta, la historia y la dialéctica. La idea absoluta, la historia y la dialéctica. Dice así. Primero, la idea absoluta. La mayoría de personas cree que cuando Hegel habla de la idea absoluta se refiere a Dios, porque Hegel dice, hay una idea absoluta que crea todo, que pone todo y que hace todo. ¿Quién podemos suponer que es Dios? Dios es la idea que pone todo, hace todo, crea todo. Y además, esa idea absoluta quiere que nosotros nos desarrollemos poco a poco. La idea absoluta no quiere que tú te desarrolles de golpe, quiere que tú te desarrolles poco a poco, con calma, despacito, ¿no? Ese es el detalle. Pasamos a la historia. Así como el hombre evoluciona de manera biológica, el espíritu. Según Hegel, el desarrollo del espíritu es lo que crea el desarrollo biológico. El espíritu se va desarrollando y ese desarrollo provoca el desarrollo biológico, ¿no? Por último, tenemos la dialéctica.
El motor de la historia, ¿cuál es? La dialéctica. Pregunta de examen de admisión. ¿Cuál es el motor de la historia? ¿Cuál es el motor del progreso? ¿Cuál es el motor del desarrollo? ¿O la causa de todo? La dialéctica. Ahora, alguno de ustedes me dirá, ¿y qué es la dialéctica, no? La dialéctica es un método en el cual son los contrarios los que generan que yo progrese. Son los opuestos los que generan que yo progrese. Por ejemplo, ¿no? Todos los humanos tenemos una idea, eso se llama tesis. Esa idea no va a progresar hasta que encuentre contrarios o opuestos. Eso se llama antítesis. Del choque de una tesis con una antítesis sale una conclusión, una síntesis. Por ejemplo, ¿ya? Si usted postulara medicina y sabe que el único que postula es usted, no vendría a una academia. Es más, no estaría estudiando. Solamente esperaría el momento para postular, lo haría e ingresaría. ¿Pero la vida es así de fácil y la vida es así de sencilla? No. Si usted postula medicina, en el último CEPREUNZA han postulado 8,000 y de los 8,000 ingresaban a medicina 14 y de los 14 que ingresaban para medicina postularon 2,000. ¿Contra cuántos competía cada uno? Yo me imagino que más de 100, ¿no? O sea, tú competías, por ejemplo, contra 200 por una vacante. Entonces, eso es lo que hace interesante algo, ¿no? La competencia, saber que hay un contrario, saber que hay un opuesto, ¿no? Por ejemplo, ¿podríamos hablar de la grandeza de Cristiano Ronaldo si no existiría Messi? ¿O podríamos hablar de la grandeza de Messi si no existiría Cristiano Ronaldo? No, tiene que haber un contrario, tiene que haber un opuesto, alguien con quien compararte, ¿no? Ese es el detalle, ¿no? Ese es el detalle general. Ahora, ¿por qué es el motor de la historia? Esta es la pregunta principal, ¿no? ¿Por qué es el motor de la historia? Por lo siguiente. Por ejemplo, ¿no? Una tesis o una conclusión luego se vuelve otra vez la conclusión que sale de la tesis con la antítesis, nuevamente se vuelve ¿qué cosa? Nuevamente se vuelve una tesis y para que progrese necesita otro opuesto. Y cuando sale otra conclusión, nuevamente se vuelve una tesis y necesita otro opuesto para progresar, ¿no? Por ejemplo, tú eres un estudiante de pregrado, o sea, preuniversitario, ingresas a la carrera que te gusta. ¿Tú vas a ser el único que se va a formar? No. Junto contigo hay 70, 80, 90 personas. Cuando usted vaya a buscar trabajo, también al mismo trabajo no va a postular usted nomás, postulan 40, 50, 60, 70, 80. Postulan varias personas al mismo trabajo. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, según el idealismo hegeliano, la única manera de progresar es encontrar contrarios, es encontrar opuestos. Eso se llama el método hegeliano, ¿no? O dialéctica, más bien. Bueno, para terminar, Hegel va a hablar del origen del amo y el esclavo. Alguna vez le preguntaron a Hegel, ¿no? ¿Por qué en el mundo hay amos y por qué en el mundo hay esclavos? Y Hegel contesta de la siguiente forma. A lo largo de la historia, imaginemos que habían dos bandos, el bando de los verdes y el bando de los blancos. Habían dos bandos opuestos, ¿no? El bando de los verdes y el bando de los blancos.
Un día se encontraron, pues, el bando de los verdes con el bando de los blancos, ¿no? Un día se encontraron, ¿no? Imagínense. Y ambos tenían el pensamiento de querer imponer su idea. Los blancos querían imponer su idea y los verdes también. Así que hubo una rivalidad entre blancos y verdes a ver quién imponía su idea. Vamos a imaginar que ganaron los verdes. ¿Cuál fue el premio que obtenían los verdes? Someter al otro grupo, que el otro grupo los reconozca como los ganadores, ¿no? Ahora, acá hay un detalle importante en el caso de Hegel, ¿no? Hegel pensaba y Hegel creía de que no puedo destruir al enemigo, solamente tengo que someterlo. Porque si yo lo destruyo, no hay quien me reconozca, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a imaginar que yo soy un platudo millonario y tengo 4 empleadas en mi casa. Si yo despido a las 4 empleadas, no puedo decir que tengo empleadas, pero mientras yo les pague un sueldo, se deduce de que tengo empleadas. O sea, es el dinero el elemento que las mantiene en el cargo que yo quiero, ¿no? Eso es lo que busca indicar Hegel, ¿no? No puedo destruir al enemigo. Lo único que tengo que hacer es subordinarlo, hacer que él reconozca el poder que yo tengo sobre el otro bando o sobre el otro grupo, ¿no? He ahí el detalle. Ahora bien, ¿cómo sabemos que una persona es un amo o cómo sabemos que una persona es un esclavo? De la siguiente forma, ¿no? El amo es la persona que prioriza su libertad sobre su vida. El amo diariamente sale a la calle arriesgando su vida para ser libre. En cambio, el esclavo es al revés. El esclavo prioriza la vida, pero regala la libertad. Para el esclavo es más importante vivir que ser libre. Por eso prefiere vivir sometido, pero con vida. Esa es la diferencia. Si usted tiene la idea de en algún momento ser amo, tiene que arriesgar todo día a día. En cambio, si usted simplemente quiere conservar su vida, arriesga su libertad, pero conserva la vida, ¿no? Ese es el detalle principal. ¿Alguna pregunta o alguna duda de Hegel? ¿Hay algo que no hayan entendido? ¿Hay algo que quieren que repita? ¿O sigo nomás? Adelante, ¿no? Profe, Adelante nomás. Adelante, Sí, adelante dígame. nomás. profe, Adelante. Sí, dígame. profesor, a decir de Hegel, Continúa nomás, profesor. Alguien quería preguntar, pero no lo... Sí, profe, no dejan hablar. Es que hay un joven que quería preguntar, pero no lo deja. ¿El joven que Profesor. quería preguntar está ahí o no? Sí, profesor, estoy Ahí está, acá. dígame. Le decía que si a decir de Hegel, sostener que el proceso del mundo es necesario significa admitir que todo lo real es racional o que todo lo racional es real. En realidad es lo mismo, ¿no? Es la misma frase. Cuando Hegel dice que todo lo real es racional y todo lo racional es real, significa que todo proviene de una idea. Antes de lo real está lo racional y después de lo racional recién está lo real. En realidad viene a ser la misma idea, ¿no? ¿Le contesté a su pregunta? Sí, gracias, profesor. Muchas gracias. Listo. Pasamos ahora al contrario de Hegel. ¿Quién es el contrario de Hegel? Marx. Hablemos de Marx ahora. Si Hegel es el máximo exponente del idealismo que fue creado por Platón,
Marx es el máximo exponente del materialismo, que por cierto fue creado por Heráclito. Algunos libros consideran que el primer creador del materialismo es Heráclito, Heráclito de Éfeso. Por ejemplo, la principal diferencia que hay entre Marx y Hegel es que Hegel pensaba que todo proviene de una idea, o sea, de una idea absoluta, o sea, de Dios. Marx dice, no, todo proviene de la materia. Por eso en el caso de Marx se llama materialismo dialéctico. Hegel es idealismo dialéctico. Marx es materialismo dialéctico. Hegel pensaba que todo cambiaba por una idea. Marx pensaba que todo cambiaba porque la materia se transforma, se reconstruye, ¿no? Se adapta a las cosas que el humano quiere, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Según Marx, la única manera de saber que has progresado es por los cambios materiales que vas a tener en tu vida. Le voy a poner un ejemplo cruel, ¿ya? Cruel, recontra cruel, ¿ya? Vamos a imaginar que ustedes vivan en un lugar alejado, en el desierto. Montaña 4, cueva 5, referencia frente a la calamina, toque la piedra. Pero eso es el lugar donde viven, pues, ahora, ¿no? En el año 2021. De acá a 10 años, cuando seas ingeniero y ganes tus 10,000 por mes, de acá a 8 años, cuando seas médico, enfermera y ganes 4,000, 5,000, 7,000, ¿vivirás en el mismo lugar o vas a vivir en otro lado? Toc, toc. ¿Seguirán viviendo ahí o van a comprar su propio departamento? Otro cerro. En otro cerro. Otro lugar, ¿no? ¿Sí o no? En otro cerro, ¿sí o no? Otra piedra. Claro. En un cerro más fino. Por ejemplo, ¿no? Vamos a imaginar que la chica que te gusta es una chica interesada y te pregunta, ¿y tú tienes plata? ¿Qué le podrías contestar en este momento? No, solamente tengo 3 cosas, mi velador, mi cama y mi vacín. La chica dice, no pasa nada. Pero de acá a 10 años, otra chica te va a preguntar, ¿tienes plata? ¿Ves el Lamborghini que está por allá? Sí, es uno de mis 10 carros. Es el que he sacado hoy día, que es lunes, ¿no? ¿Ves el edificio que está allá? Yo vivo en el departamento número 10, ¿no? El cuarto 522. Y además, el edificio es mío. Yo alquilo los otros 9 pisos. Flaca, ¿cómo es? Tú dirás. Pregunta, ¿hay un progreso material o no? ¿Hay un tremendo progreso material o no? Sí, profesor. Abismal, ¿sí? Ahora, tus compañeros del grupo 6, grupo 7, grupo 8, tus compañeros de sociales, cuando yo les digo si persona con plata es más guapo, ellos, me imagino yo, deshonestamente me dicen, no, que yo me fijo en los sentimientos, que yo me enamoro de los valores. De repente, puede ser, ¿no? Pero, chico con plata, ¿es más guapo o no? Dependiendo. ¿Jala más, pega más o no? Sí, Lamentablemente sí. Sí, profe. Así es, profe. Lamentablemente sí. Por eso, dedíquese a usted a estudiar, porque estudiando va a tener plata y teniendo plata, la mitad del mundo se va a morir por usted. Entonces, claro, para que usted dedíquese a estudiar nomás, haga su maestría, doctorado, PhD, trabaje en la mejor clínica. No es lo mismo decir, pues, trabajo en la posta del cerro que decir, trabajo en la clínica una, soy gerente general, tengo un buen cargo. Hasta que te van a mirar diferente, ¿no? No. O imagínate que seas ingeniero y bueno, vengo de Graña y Montero y he hecho un tour por Cerro Verde y ahora voy a Antamina, ¿no? Como que te miran diferente, ¿no? Como que ya hasta te cambian la cara, ¿no? Ese es el detalle. Y eso era lo que pensaba Marx.
el progreso de un humano está en los cambios materiales, no está en los cambios ideales. En los cambios ideales no hay nada, en los cambios materiales sí. Eso era lo que pensaba Marx. 4 libros de Marx. El libro más importante de Marx se llama El Capital. El más importante de Marx, El Capital. El Manifiesto Comunista. Según Marx, ¿cómo terminaba la historia según Marx? Según Marx, la historia termina, ¿saben cuándo? Cuando se imponga el comunismo en el mundo. Ahí terminaba la historia. Así como hoy en día el 99% de los países son capitalistas, Marx decía de que el mundo se iba a acabar cuando en el mundo reinara el comunismo. Ahí acababa la historia para Marx, ¿no? Y para eso iba a escribir sobre el comunismo y lamentablemente murió. El Manifiesto Comunista es un boceto de lo que pensaba Marx, pero él iba a sacar su tremendo libro y no lo pudo sacar, ¿no? Porque se murió. La ideología alemana. ¿Qué es la ideología alemana? Es la descripción que hace Marx de la Alemania del siglo... A ver, ¿cómo les explico? De la Alemania del siglo XVIII, ¿no? 1700, 1800, ¿no? ¿Cuál es el único país que hizo 2 guerras? Alemania. Los alemanes no son cualquier persona, tienen una ideología bastante cerrada, tienen una autoestima hasta el cielo, ¿no? No cualquiera hace 2 guerras, ¿no? Si uno analiza, los demás eran contemporáneos, pero los bravos son los alemanes, ¿no? Y además, en el libro de la Sagrada Familia, que es el último libro, hace como una mofa de la religión. Marx pensaba que la religión es el opio del pueblo. Marx cree que la religión es el opio del pueblo, ¿no? Por ejemplo, dice así. ¿Qué es el opio? Es una droga que nos seda, que nos tranquiliza, que nos vuelve zombies, que nos letarga. Según Marx, sobre todo la religión católica es una religión muy orientada hacia el perdón, hacia la paz, ¿no? Imagínate en la época de Marx, de repente una mujer iba a reclamar y decía, quiero divorciarme de este hombre. ¿Por qué? Porque me ha pegado. ¿Qué decía la religión? Perdónalo. Quiero separarme de este tipo porque en cualquier momento me va a asesinar. Perdónalo. Quiero separarme de este chico porque me ha sacado la vuelta 20 veces. Perdónalo. Era un ejemplo de cosas que criticaban Marx, ¿no? Ahora también estamos en un momento donde ya estamos en el otro extremo, ¿no? Hay personas que se separan solo porque uno le gritó al otro. O sea, el chico o la chica se va a la casa de su mamá porque uno le gritó al otro. Y eso es sinónimo de separación. Y ahí estamos en el otro extremo, ya, ¿no? Ya caemos en el más extremo, ¿no? Ese es el detalle. Vamos a ver ahora en qué autores se basó Marx para tener su teoría marxista, ¿no? Que son 4. De Hegel copió la idea de dialéctica, pero para Hegel la dialéctica es espiritual, para Marx la dialéctica es material. Los ejemplos que te puse hace rato, ¿no? Según Marx, ¿cómo sabemos que un humano progresa? Sabemos que un humano progresa por los cambios materiales que tiene, ¿no? Por los cambios materiales que tiene. Por ejemplo, vamos a imaginar que tú el año pasado en verano, ¿no? Vamos a imaginar que tú el año pasado en verano conociste a una persona bien delgadita. Y después de la pandemia, en el año 2022, te la vuelves a encontrar y subió 20 kilos. ¿Hay un cambio material o no? No. Notoriamente, ¿no? Notoriamente, ¿no? Sí, profe. Sí. Al menos ustedes nos miran porque nosotros prendemos la cámara, ¿no? ¿Acaso ustedes prenden la cámara?
Yo nomás miro nombres acá, Pepe Lucho, Camila, Cecilia, Roberto. Yo no sé cómo serán, ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿no? Tú puedes mirar mi foto y decir, ah, ese profesor es delgado, o ese profesor es alto, o ese profesor es canoso, pero yo no sé cómo son ustedes, ¿no? Yo miro la foto ahí con 20 filtros y digo, ah, mira, pintón el chico, o guapa la chica, pero habría que ver en persona, pues, ¿no? Habría que ver en persona cómo son, ¿no? 2. Feuerbach. En el caso de Feuerbach, él copió de que hay que ser ateos, porque ninguna religión nos asegura el progreso. Todas las religiones nos piden que perdonamos, que olvidemos, etc. De Saint-Simon, una sociedad, todas las sociedades tienen un destino final. Como les había contado hace rato, Marx dice que el fin de la sociedad es llegar al comunismo. En el comunismo termina todo, ¿no? Hasta ahora, ¿cuántos países comunistas hay en el mundo? Ninguno. Todos los países que nosotros creemos que son comunistas se han quedado en la fase previa, que es el socialismo. ¿Qué es el comunismo? Es un país o es una sociedad en la cual no hay clases sociales y todos son iguales. ¿Algún país del mundo vive así? Ninguno. Todos se quedaron en socialistas. Si podemos citar algunos países comunistas que ustedes creen que son comunistas, China no es comunista, es socialista. Rusia no es comunista, es socialista. Venezuela no es comunista, es socialista. Cuba no es comunista, es socialista. Comunismo es llegar a un estado donde nadie manda y todos son iguales. Todos estos países se quedaron en socialistas, ¿no? Alguien manda, alguien gobierna, ¿no? Alguien ordena, ¿no? Ese es el detalle. Y por último, en el caso de Adam Smith, padre de la economía, Adam Smith pensaba de que todo lo que hay en una sociedad cambia según la economía. La economía cambia las sociedades, las mejora o las empeora, ¿no? Listo. Bueno, volveré a preguntar. ¿Hasta ahí alguna pregunta o continúo nomás? Profesor, una Continúa pregunta. el- A ver, dígame. ¿De qué dijo de que se trataba los libros de Capital y Manifiesto Comunista? A ver, le cuento. ¿De qué trata el capital? De una sociedad que se basa en la economía. Marx analiza la sociedad capitalista. De eso trata el capital. 8, no sé, creo que hasta los 9, no sé, te aviso. Sí, le avisas. Más bien, ten cuidado, Jenny, porque estamos escuchando toda tu conversación. Sígame. Ya, antes de seguir, ¿tienen alguna otra pregunta o alguna otra duda? Me distrajo Jenny. Sí, profe. Dígame. Ah, eh, ¿En la Alemania nazi puede Ujú. considerarse comunista o no lo es? Absolutamente no. ¿Por qué? Porque la Alemania nazi es fascista, no comunista. Es más, ¿por qué Alemania invade a Rusia? Porque Alemania estaba en contra del socialismo y la única manera de frenar el socialismo era invadiendo a Rusia, lo cual no les sirvió de nada porque al final con eso perdieron la guerra, ¿no? Ese es el detalle, no son comunistas, son fascistas. Yo me acuerdo que hace unas 3, 4 semanas atrás yo les explicaba en política lo que era el fascismo. Es una ideología en la cual las personas se preparan para la guerra y además idolatran a un líder, que en este caso era Hitler, ¿no? Ese es el detalle. ¿Le contesté a su pregunta? Sí, profesor, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda o continúo nomás?
Nada, entonces continuamos nomás. Pretensiones del marxismo. Primero, pretensión teórica y pretensión práctica. ¿Cuál es la pretensión teórica del marxismo? Explicar la realidad. ¿Por qué suceden las cosas en la realidad? Esa es la pretensión teórica. ¿Cuál es la pretensión práctica? Llegar al comunismo. Entonces, según el marxismo, ¿cuál es la mejor forma de gobierno? El comunismo. Esa es la pretensión práctica. Ahora, filosofías en las cuales se basa el marxismo. Se basa en dos filosofías. El materialismo dialéctico y el materialismo histórico. ¿Qué es lo que dice el materialismo dialéctico? Explica el origen del universo. Todo proviene de la materia. Todo se crea por la materia. Todo cambia por la materia. En cambio, en el caso del materialismo histórico, lo que hace Marx es describir cómo el ser humano crea los diferentes tipos de sociedad. Para el materialismo histórico hubieron 5 tipos de sociedades. Primero, el comunismo primitivo, en el cual todos éramos igualitos. Hasta que de pronto un grupo quiso invadir al otro grupo. Y eso creó el segundo tipo de sociedad que se llama el esclavismo. Todas las sociedades que tú has estudiado en Historia Universal pertenecen a la época esclavista, ¿no? O sea, estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando pues de Egipto, Mesopotamia, Roma. Todas esas épocas son épocas esclavistas, ¿no? ¿Por qué? Porque el que conquistaba, ¿qué es lo que hacía el que conquistaba? Dominaba al otro. El que conquistaba dominaba tremendamente al otro bando. Luego pasamos a ¿cuál? Luego pasamos al feudalismo. Señor feudal, vasallos, plebeyos, etc. Luego pasamos al capitalismo, que es la época que vivimos ahora, ¿no? Que es la época que vivimos hoy en día. Y según Marx, el último tipo de gobierno que hay y que existe es el comunismo. Con el comunismo se termina la historia. Con el comunismo se cierra la historia. Ese es el detalle principal. Ahora sí, vamos a describir ahora el libro de Marx llamado El Capital, ¿no? Vamos a hacer una suma entre El Capital y el Manifiesto Comunista, que son los dos libros más importantes de Marx. Dice así. Lo que va a hacer Marx en su libro El Capital es describir una sociedad capitalista. ¿Qué es una sociedad capitalista? Es la que se basa en una economía liberal o en una economía libre. ¿Cómo es la economía en una sociedad capitalista? Se basa en dos elementos, el valor de uso y el valor de cambio. O sea, ¿qué es lo que hace la sociedad contigo? Te dice que tienes que comprar algo porque lo vas a usar. Tú no sabes si lo que compras de verdad lo vas a usar o no, pero la sociedad te vende la idea de que tienes que comprarlo porque lo vas a usar. Y además tienes que comprarlo a un determinado precio. Ese es el detalle. Valor de uso, valor de cambio. Por ejemplo, ¿ustedes en su dieta diaria comen arroz o no comen arroz? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Sí o no? Sí, profesor. Comemos arroz, ¿no? Sí, profesor. Ahora, ¿de verdad el arroz será importante? No sabemos, pero nos han convencido de que casi todos los días tenemos que comer arroz. Eso es valor de uso. ¿Por qué compras el arroz? Porque tú crees que el arroz es importante en tu comida. Ahora, valor de cambio. A ver, miren, le voy a poner un ejemplo de la vida diaria, ¿ya? Dice así. Vamos a imaginar que terminando la pandemia, la vida, el destino quiera que sea el otro año, sales un día de seminario, ¿no? Vamos a imaginar que tenemos seminario presencial, ¿no?
Ojalá que para el grupo 1, pues en el futuro los seminarios sean presenciales, ¿no? Hay que ver qué es lo que pasa. Sales de tu seminario presencial y tienes hambre y te has antojado de un arrocito chaufa. Pregunta, ¿vas a ir a comer tu arroz chaufa de 20 lucas, 25 lucas en un chifa de primer nivel? ¿O te vas a comprar tu chifa de 6.50, tirando para 7 soles? De 5. El de 7. El de 7, ¿sí o no? Chanchita, profe. Ahora, si tú eres un chico platudo que tus papás te dicen, hijo, te voy a dar tu propina de hoy día 100 soles, ¿irás a comprar el de 7 o podrás darte el gusto de ir a comer al de 25? Al de 25, profesor. Al de 25. Al de 25. 7. Eso es el valor de cambio. Las personas escogen las cosas según las prioridades que tienen, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido amigos que me la pasan diciendo, ha subido el aceite está caro. Todos los aceites han subido. No, hay marcas que sí y hay otras que no. Por ejemplo, ¿no? El otro día estaba caminando por la panadería y el turrón antes estaba 5 soles, ahora está 6. Pero yo analizo mi caso y yo digo, ¿no? Pero yo no como turrón. Entonces, si el turrón sube, no es de mucha relevancia para mí, ¿no? Por ejemplo, yo compro pan integral. Donde yo compro el pan integral sigue costando 5 por 1 sol. Solamente que el pan es más chiquito, eso sí acepto, ¿sí? Un poquito más chiquito. Pero yo lo miro algo así como que, bueno, si es más chiquito, comeré menos, estaré más saludable, ¿no? Pero un ejemplo, si yo como 2 panes integrales, sigo comiendo 2, solo que ahora son un poquito más chiquitos, ¿no? Entonces, algo me hará mejorar, ¿no? Ese es el detalle. Entonces, según Marx, en una sociedad capitalista, la economía se basa en el valor de uso y en el valor de cambio. Ahora, siguiente punto. Las sociedades, según Marx, se basan pues en 2 ideas, la infraestructura y la superestructura. La infraestructura y la superestructura. ¿A qué le llamamos infraestructura? A la base de todo, que en este caso vendría a ser la economía. La economía es la base de todo. San Dinero pone todo, quita todo, crea todo. Y las superestructuras son las instituciones que dependen de la infraestructura. O sea, son las instituciones que dependen del dinero. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. ¿Tú crees que Cristiano Ronaldo se cambie de la Juventus al Manchester porque le van a pagar menos o porque le van a pagar más? Porque le van a pagar Más. Porque le van a pagar más, obviamente. Nadie cambia para empeorar, ¿no? Nadie cambia para estar peor, ¿no? Es como que, un ejemplo, ¿no? Como que yo ganara en la Braes por mes 5,000 y me piden cambiarme a otro lugar. Me dicen, le vamos a pagar 4,000. Obviamente voy a decir que no, pues no. O sea, ¿cómo me voy a pasar de un lado a otro para estar peor? Todos queremos mejorar, ¿no? Todos queremos progresar, ¿no? Entonces, las superestructuras son todas aquellas instituciones que se forman en base a la infraestructura, o sea, en base al dinero, ¿no? Si ustedes analizan la mayoría de instituciones que hay en la sociedad, todas se basan en el dinero. El deporte se basa en el dinero, el arte se basa en el dinero, la televisión se basa en el dinero. Hoy en día la educación se basa en el dinero, ¿no? Cada vez hay más colegios particulares. Y obviamente los colegios particulares parecen casitas, ¿no? De repente alguno de ustedes estudió en un colegio particular que era una casa por fuera, ¿no? El patio era 20 por 20, ¿no? Tu cuarto es más grande que el patio, ¿no? Imagínate, ¿no?
bastante chiquitos, ¿no? Esos lugares, ¿no? Pero igual te cobraban por mes 200, 150, etcétera, ¿no? He ahí el detalle principal, ¿no? Todo se basa en economía hoy en día, ¿no? Ahora, vamos a empezar en primer lugar a hablar de la infraestructura, o sea, de la base, ¿no? ¿Cómo se crea el dinero o cómo se forma el dinero? Porque habíamos dicho que la base de todo era el dinero. Ahora vamos a averiguar cómo se forma el dinero. Según lo que dice la teoría marxista, el dinero se forma a través de dos conceptos: la fuerza de producción y las relaciones de producción. Dice así: fuerza de producción, primero. ¿Qué es la fuerza de producción? Son todos los elementos que nosotros usamos para modificar la materia. Por ejemplo, ¿una máquina será una fuerza de producción? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Por supuesto. Verdadero, ¿sí? ¿Un humano será una fuerza de producción o no? Sí. ¿Verdad? También. También, Verdadero, verdadero. profesor. Sí. A ver, por ejemplo, yo quiero hacer muebles. Los árboles, la madera del árbol, ¿será una fuerza de producción o no? También. Sí, profesor. También, Sí, profesor. ¿sí o no? Puesto, Ah. ¿sí o no? También. Entonces, todo elemento que me ayude a moldear la materia es una fuerza de producción. El humano, el árbol, la máquina son fuerzas de producción. Pero si el humano usa la máquina, y además el humano transforma la materia o la materia se deja transformar, el humano no lo puede hacer al ritmo que le da la gana o no lo puede hacer al ritmo que quiere, ¿no? Entonces ocurre lo siguiente, ¿no? Tienen que haber también relaciones de producción. ¿Qué son las relaciones de producción? Es aquel grupo que obliga al otro grupo a que haga algo. Es aquel grupo que subordina al otro grupo a que haga algo. Por ejemplo, tener un jefe. ¿En tu casa mandas tú o mandan tus papás? Sus papás. Mis ¿O vives papás. solito? Los padres. Pero dependiendo. Los papás, ¿no? Mando yo. Y cuando tú seas papá o mamá, ¿vas a mandar tú o van a mandar tus hijos? Yo, Nosotros, yo, profesor. Ese es el detalle, ¿no? Entonces, según Marx, en todo lugar donde se transforma la materia hay relaciones de producción, ¿no? Por ejemplo, ¿el dueño de una empresa ganará igual que la persona que hace limpieza o no? No, profesor. nada, No. Para nada. No, profesor, por supuesto que no. ¿El obrero ganará igual que la persona que hace limpieza? Tampoco. No, No, tampoco. No. ¿El ingeniero ganará igual que el obrero? no, profesor. No, profesor. Tampoco, ¿no? ¿El jefe de área o el jefe de recursos humanos ganará igual que el ingeniero? No. Tampoco, pues, ¿no? Yo creo, no. ¿Y el gerente general, el cargo antes del dueño, ganará igual que, no sé, el jefe de área? No. No, profesor. No, tampoco. No, señor. profesor, tampoco. Ahora, ¿en qué viene el dueño a la empresa? El dueño a la empresa viene pues en su limusina. ¿En qué viene el gerente? En su carro. ¿En qué viene el ingeniero? También en su carro, pero de repente de un nivel menor, ¿no? ¿En qué viene el obrero? En combi. ¿En qué viene la persona de limpieza? A pie. A pie de repente, ¿no? Ese es el detalle. ¿Dónde estudia el hijo del dueño? En el Prescott, en el Lord Byron, ¿no? ¿Dónde estudia el hijo del obrero?
en el Colegio Nacional, ¿no? Entonces, varían, ¿no? ¿Sí o no? Varían. Eso genera pues las relaciones de producción. No todos ganan igual, dice Marx. El dueño gana mucho más que el obrero 20, 30, 40 veces más, ¿no? Ese es el detalle. Ahora, vamos a ver las superestructuras. Ya hemos mirado la infraestructura, ahora vamos a ver las superestructuras. Recuerden. Profesor, Su micro, profesor, profesor. tu audio. Profesor, lo silenciaron. Profesor micro. Aló, ¿me escuchan? No está en silencio. Sí, ahora sí, profesor. Sí, Sí, profesor. profesor. Ahora sí, profesor. Otra vez otra. Por ejemplo, nunca me han silenciado en sociales. Ni tampoco nunca me han silenciado en tus compañeros del 8, del 7. En el 1 sí, o sea, en el 1, 3 y 4 acá sí. Hasta suena gracioso, ¿no? Hay alguien que está jugando, profe. Hay un infiltrado, profe. Es de los grupos, profe. Estimas, Sí, señor. Libros sociales, profito. De envidia, profe, de envidia. A mí también me votan. ¿Qué será, no? Bueno, ya. Sigo nomás acá. Sigamos. ¿Se mira en la pantalla o no se mira en la pantalla? Sí, Sí, profesor. sí, mira. Sí, profesor. Sí, profesor. Sigamos nomás acá. Infraestructura, digo superestructura. Las superestructuras son 3 principalmente. Superestructura social, superestructura jurídico-política y superestructura ideológica. ¿A qué le llamamos la superestructura social? Es la diferencia que hay de clase a otra clase. O sea, son las diferencias que hay de clase social a clase social, ¿no? Por ejemplo, ustedes que son del grupo 1, del grupo 3 y del grupo 4, ¿serán igual a los de sociales o serán igual a los del 7, 8, 9? ¿O son diferentes clases? Diferente. Son diferentes clases. Muy diferentes. Diferentes clases, ¿no? Por ejemplo, ¿qué mérito han hecho para llegar al 1, a diferencia de tus compañeros del 7, del 8? ¿Cuál es la diferencia? Acertar bien en las preguntas del ranking. Claro, el ranking, ¿sí o no? Obviamente ustedes están en un determinado grupo en base al puntaje que sacan en el ranking, ¿sí o no? 2, el aspecto jurídico y político. Todos los países crean instituciones, obviamente todos los países crean instituciones que lo que van a hacer esas instituciones es reforzar las diferencias que hay, ¿no? Reforzar las diferencias de clase que existen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No es lo mismo tratar a un rico que tratar a un pobre, ¿no? Yo estoy completamente seguro que si detectan que un pobre hizo algún acto de corrupción, probablemente el juicio del pobre no llegue ni a 3 meses y ya lo metan a la cárcel. Pero cuando una persona que tiene poder y es rica le hacen un juicio, puede durar años, décadas de décadas, y nunca acaba y nunca se termina, ¿no? Acá sí tenemos varias costumbres de personas que, bueno, pues hasta el cansancio están comprobados de que cometieron varios errores y todavía no están en la cárcel, ¿no? Por ejemplo, ¿alguno de ustedes sabrá si ayer o anteayer han declarado fundada de que extraditen a Toledo o no? ¿O ninguno sabe qué pasó? ¿Alguno sabe o no? Si lo van a extraditar o no a Toledo.
No se sabe, ¿no? No sé ¿Qué qué. será, no? ¿Qué pasará? Tampoco he visto, ¿no? Solamente recuerdo que anteayer estaban en juicio, pero no sé si ya dieron el fallo a favor o en contra. Por último, las superestructuras también es ideológica. Son un conjunto de creencias y de forma de pensar que nos refuerzan todos los días, día tras día, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el siguiente ejemplo. Se viene octubre. Este viernes comienza octubre. ¿Cuál es el postre que se come en el Perú en octubre? Turrón. O la golosina, no sé cómo Turroncito, llamarlo. profe. El turrón, ¿sí o no? El turrón, ¿no? ¿En otro país comen turrón? No. Acá sí, porque es una creencia, es una ideología, ¿no? Además, generalmente acá comemos turrón porque tiene un significado pues religioso, ¿no? De la misma forma, hay países del mundo donde no arman pesebres y nosotros sí en Navidad, ¿no? Entonces, tiene que ver con las creencias también que nos refuerza la sociedad, ¿no? Listo. Este ha sido el penúltimo seminario que hemos hecho antes de tu ingreso, previo a tu ingreso en 3 semanas. Y lo único que me queda decirles es que sigan esforzándose, sigan dando de todo de ustedes, sigan estudiando y que en el próximo panel, que creo que es esta semana, te va a venir algo de lo que hemos hecho hoy día. De lo que hemos hecho hoy día te va a venir una pregunta en el panel. ¿Alguna pregunta o alguna duda? No. Bueno, eso sería todo. Cuídense mucho. Ahora sí, a dormir soñando con el ingreso, a comer estudiando, a levantarnos con ganas. Si algo no sabemos, preguntamos. Si algo no entendimos, repasamos. Nos quedan 3 semanas para ingresar, 3 semanas para ser primer puesto, 3 semanas para pasar de ser estudiantes a ser enfermeras, nutricionistas, médicos, ingenieros. A luchar por la vacante, a luchar por el ingreso. Chau, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego, profesor. Pues. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias por la Hasta clase. luego. Chau, chau.